La realidad, Karina, que ya veníamos con un mercado complicado de antes, mucho más complicado y retraído con la última disparada de la divisa norteamericana y hoy con el cepo, con mucha preocupación, con mucha incertidumbre. En un principio, las operaciones pactadas antes del decreto del presidente, con vencimiento posterior, para ese tipo de obligaciones se puede conseguir la divisa para cancelarlas, pero las pactadas a posterioridad de esa fecha, no se puede obtener la divisa para hacer los pagos. En consecuencia, estamos ante una virtual carencia total de dólares para el sector, para las operaciones en un mercado que sabemos que está totalmente dolarizado. Hoy es cierto que la mayoría de las instituciones del mercado inmobiliario, agrupadas por COFESI, que es el Consejo Federal de Colegios Profesionales Inmobiliarios, han hecho un pedido a la Nación y aparentemente la Nación está estudiando liberar la compra de dólares para inmuebles. Sin duda va a ser dólares que se van a manejar todo por el circuito electrónico, no van a salir los dólares fijos, pero va a haber dólares disponibles para la compra de inmuebles. En un mercado como el nuestro, totalmente dolarizado, la verdad que es algo que nos preocupa y muchísimo esto. Está absolutamente frenado después de estas últimas medidas. Tenés, por un lado, el nivel de consultas, yo te digo que se ha triplicado después de la última disparada del dólar y después de estas últimas medidas, el nivel de consulta, al menos en mi caso, ha aumentado muchísimo. Ahora, la concreción de operaciones está muy difícil y tenés una especulación muy importante de ambos sectores, tanto de la parte vendedora como de la parte compradora. Se habla de distintos tipos de dólares también, del oficial y el paralelo, que en algún momento fue el blue. Y no sabemos qué va a pasar, es todo muy reciente. O sea, hoy el que tiene que hacer un pago en dólares y lo hizo fuera del circuito oficial, tiene que conseguir dólares para pagar y ver el mercado paralelo. Hoy no hay una disparidad tan grande como hubo en su momento en los últimos años del gobierno anterior, donde había un porcentaje muy importante de diferencia. Hoy no es tan importante aún ese porcentaje y todavía se consiguen dólares. Y para el comprador promedio, el tope de $10.000 es más que suficiente, o sea, estamos hablando de 550.000 pesos que cerró ayer, son muy pocos, creo que decían la otra vez que son 30 personas en el país que habían comprado ese importe, 30.000 personas, perdón, en el país que habían comprado ese importe en un día, entonces afecta una porción muy pequeña de la población, pero para que tiene que ser una operación en inmuebles es mucho, porque a lo mejor el que tiene pesos, gente que tenía plazo fijo en pesos, y hoy tiene que comprar 2,5 millones, 3 millones de pesos en dólares, es muchísimo y no los puede adquirir de esa forma. Por eso es muy importante que el gobierno permita la compra de dólares justamente para adquirir inmuebles, porque si no vamos a terminar de polarizar un sector que es uno de los motores de la economía, porque no olvidemos que la construcción emplea a un montón de sectores, un montón de proveedores que viven de eso. ¿Te recuerda algún otro momento coyuntural este que está atravesando el país? Mira, sinceramente yo creo que este momento estamos peor que cuando fue el cambio de gobierno anterior, que estábamos en unos momentos más trágicos para el sector inmobiliario. O sea, en este momento yo creo que estamos peor en cuanto al nivel de concreción de operaciones, porque técnicamente la situación debería ser mejor, pero el problema es que el nivel de concreción de operaciones ha bajado terriblemente y algo que complicó mucho fue la expectativa de acceso al crédito y que después no hubo concreciones. Cuando vos a cualquier sector le das una expectativa positiva y después vos ves que esa expectativa no se concreta, el efecto es más negativo que si no hubiera generado la falta de expectativa. Pasa en todo. Fue un sector que apostó muchísimo por el crédito y hubo crédito durante menos de 6 meses. Al interior no llegó el crédito porque el crédito importante se dio en las grandes ciudades y hablamos no de los grandes inversores, sino hablamos de que compra su casa, de que compra su departamento, de que apostaba por eso. El bajón anímico que le produce, la falta de haber cumplido sus deseos y todo, le hace que después piense 5 o 6 veces antes de hacer una operación. Entonces es peor decir, van a tener acceso al crédito y que después no tengan que no decir nada. Todas estas medidas que avanzan y retroceden, sinceramente son muy perjudiciales. Y hoy, te vuelvo a reiterar, la falta de dólares va a perjudicar terriblemente porque no estamos en un mercado que está acostumbrado a operar en pesos. Sí operan en pesos las obras en pozo, de los grandes desarrollistas, pero porque con ellos justamente se van fondeando. El que vende un inmueble necesita recibir dólares porque si no, con una corrida pierde, como pasó, 20, 30, 40% en pocos días y no puede comprar otra propiedad. Si tuviéramos una moneda firme, fuerte, estaríamos en un mercado especificado. Sabemos cómo es la historia del peso en Argentina, en consecuencia, la compra-venta de inmuebles se va a seguir haciendo en dólares. Las elecciones, más allá de quien gane, ¿puede generar confianza o puede generar otra movida
como la que generaron las PASO. Siempre, siempre en un año electoral el mercado se ralentiza en las operaciones. El que tiene un poco más de análisis, el que tiene un poco más de cintura, va a darse cuenta cuándo es momento de comprar, cuándo es momento de vender, y es donde te digo que se inician las especulaciones, donde se hacen ofertas muy inferiores, donde hay gente que quiere aumentar el precio porque sabe que su producto va a ser más demandado, pero siempre es un momento en que hay menos operaciones. Si sumamos periodo eleccionario, disparada del dólar, falta de dólares, cepo, puede ser un cóctel muy peligroso, por eso espero sinceramente que el gobierno libere la compra. Obviamente va a ser para operaciones que se realicen totalmente por los canales oficiales, operaciones que van a tener que tener una escritura donde después se va a tener que entregar una escritura de recibo, se va a complicar un poquito más la operatoria, pero va a permitir que el mercado se vuelva a reactivar, aunque sea en parte.